no confundirlo. La igualdad es un derecho humano, la no discriminación es una consecuencia de este derecho humano, pero van de la mano y al final una se retroalimenta de la otra. Entonces, ahí es donde entra el concepto de la no discriminación. Perdón, aquí se me repitió, creo que mi laminita. Ajá. Y tenemos los criterios de la Suprema Corte. La Suprema Corte, como les decía, es la que ahorita está fungiendo casi como, pues no legisla, pero sí nos está dando el criterio con el cual tenemos que entender los derechos humanos, puesto que todavía falta mucha labor respecto a cambiar las normas, ¿no? Cambiar ciertas normas que todavía adolecen de violaciones a derechos humanos. Entonces, sobre eso, la Suprema Corte nos ha dado 3 vertientes de estudio. La primera, la Suprema Corte ha determinado la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal. Esta necesidad de adoptar ajustes se hace a través, ya sea de que se sugiera, se indique que cierta norma es inconstitucional, que cierta norma vulnera ciertos derechos y entonces esta norma no se tenga que aplicar. Esa es la necesidad de adoptar a lo que le llama adoptar ajustes. Para las constancias. Ok, ahí pueden checar lo de las constancias, @actualizándome. Ahí lo están poniendo para quienes tienen dudas, lo pueden checar en el chat. Como punto número 2 de estos criterios, pues tenemos la adopción de medidas especiales o acciones afirmativas. México es todavía una nación en pañales respecto a las acciones afirmativas que, por ejemplo, sí se han tomado en otros países, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué son las acciones afirmativas? Pues bueno, las acciones afirmativas son acciones que si bien no implican que la ley se modifique en modo alguno, sí hace que en la realidad ciertas acciones, valga la redundancia, se lleven a cabo con miras a evitar la discriminación. Una de las acciones afirmativas que ahorita ha estado más sonando es las cuotas de género. Las cuotas de género que tienen sus áreas grises, realmente su aplicación en México a mí en lo personal me han parecido en forma errónea, en forma equivocada. Creo que no están cumpliendo su cometido ni cumplen su objetivo, el objetivo real. Pero bueno, por algo se empieza, me decía una amiga, ¿no? Pues de eso a nada, pues mejor esto, ¿no? Entonces, esa es una acción afirmativa, es decir, no implica una modificación en la ley. No se hace una modificación en la ley para decir que se elijan 50% de mujeres o 50% de hombres. Sin embargo, sí es algo que se lleva a la realidad, aun cuando en la ley no está. Entonces, este tipo de acciones afirmativas son también con miras a evitar la discriminación. Y la tercera, que es la que nos interesa para el día de hoy, que es para lo que vamos a platicar, nos dice el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente, es decir, por su resultado o de forma tácita incluso sean discriminatorios. ¿Dónde ocurre más esto? Creo que la materia civil es una en donde más hay que hacer uso de este criterio de analizar los preceptos normativos, porque en materia familiar, en materia de alimentos, en materia de divorcio, todas estas legislaciones civiles de los estados, sobre todo, pues tenemos que recordar que nuestros códigos civiles datan de los años 30, 28, se pusieron de moda en México porque como producto de una copia que se hacen de los códigos civiles franceses. Entonces, en México tratan de hacer un ejercicio similar, emiten los primeros códigos civiles por estado, pero pues estos códigos civiles se hicieron con base a los valores y con base a la realidad que se vivía hace casi 100 años, más de 100 años. Entonces, todavía al día de hoy podemos encontrar ciertos conceptos, incluso hasta hablando de derechos de propiedad. A veces, como estudiantes, encuentra uno conceptos que ya no existen o que ya no se manejan, ya no son propio del coloquio, ¿no? Del lenguaje. Entonces, ahí es donde se nota que ahora sí el trasfondo antiguo que tienen nuestros códigos civiles. Entonces, tomando en consideración esto, tenemos que pensar que cuando se hacen los códigos civiles y el derecho de familia, pues se hace con los conceptos de familia, con los conceptos de matrimonio, con los conceptos de hijos y con todo pues ahora sí este bagaje que teníamos en los años 20, 30, que ya no son viables ahorita, ¿no? Si bien pues el concepto de
familia ha venido cambiando, pues al día de hoy ya resultan obsoletos, y más con todo el avance que hay en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, es por eso que la Suprema Corte hace énfasis en estos criterios, diciéndonos que hay que analizar no solo los actos, además los preceptos normativos, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, que de manera directa, porque incluso hay algunos que son de manera directa. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, hace poco un colega de la maestría hacía énfasis en un artículo en materia familiar en donde hablaba de un beneficio exclusivamente hecho para los hombres y que las mujeres no podían tener acceso a esto. Me parece que era una cuestión de los divorcios, sobre todo ahorita que está de moda los divorcios incausados. Entonces, esas menciones de para el hombre sí, para la mujer no, son directamente discriminatorios, hacen una distinción entre hombres y mujeres, pero lo más peligroso es cuando esta discriminación está de manera indirecta. Es decir, no está tan a la vista. Tenemos realmente que hacer todo un ejercicio de analizar para poder encontrarlo, porque no es tan obvio. Eso lleva a lo que, a que me digan cosas como las que platicábamos al inicio, que me dicen, no, Nancy, es que las leyes tributarias son neutras. O sea, realmente no discriminan a nadie. O sea, tú estás viendo cosas que no son y alucinas. Y ahorita vamos a platicar que no es así, pero es difícil verlo. Digo, yo no me burlo y no culpo a los compañeros que no se dan cuenta, porque realmente no es tan fácil. O sea, requiere, ahora sí, como dicen varios colegas que dan conferencias sobre materia de derechos humanos, hay que ponerse los lentes para poder encontrarlo y poder percibirlo. Tengo que confesar que del tema que voy a hablar hoy, yo tampoco me había dado cuenta. Ya al final les daré la anécdota de cómo salió el tema y cómo fue así de, sí, tenían razón, ¿no? Entonces, pues bueno, no es fácil cuando están indirectamente, esta discriminación está de manera indirecta, es decir, ya es como parte del resultado, de manera muy tácita, y que sea discriminatorio, es difícil percibirlo, pero esa es la intención, ¿no? Es la intención de esta charla, es la intención de, pues ahora sí, casi todas mis intervenciones, el darles las herramientas y el darles también por ahí, pues aunque sea el gusanito, para que cuando lean una norma o un precepto normativo, se pregunten, ay, caray, o sea, si hay alguna, no está discriminando a alguien. La discriminación normativa indirecta, entonces, ¿cómo la podemos entender? La entendemos como que se actualiza cuando la discriminación se genera como resultado de leyes, políticas o prácticas que en apariencia son neutrales, pero impactan adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos o personas. Entonces, esto subrayé la parte de en apariencia porque realmente sí es así, o sea, sí ocurre. Ahorita van a ver que nosotros podemos ver un precepto y en apariencia no, parece totalmente neutral, pero no lo es, ¿no? Entonces, sí hay que analizar, sí hay que ver, a ver, esto parece neutral, pero no está dejando afuera, no solo digamos a un grupo vulnerable, porque ahorita todo el mundo se reduce a las mujeres, pueblos indígenas, comunidad LGBT, a ver. Vamos a ver si no deja fuera alguna persona. Si alguna persona queda fuera de los beneficios o de la protección de esta ley, entonces hay una discriminación. Implica hacer el ejercicio de encontrar cómo, pero sí existe donde alguna persona no pueda beneficiarse de esa ley o no esté protegida por esa ley, entonces sí hay por ahí un acto discriminatorio, sí hay una discriminación tácita y hay que identificarla, ¿no? Y hay que alzar la voz y decir, bueno, esta ley no es así. ¿Cómo se da? Se da a partir de la existencia de una norma, puede ser una norma, es decir, una ley, un criterio, y hablando de criterio, esta parte de criterio es amplia, o sea, puede ser un criterio normativo, puede ser un criterio de la misma Suprema Corte, porque digo, la Suprema Corte tampoco es infalible, vaya que si nos consta que cometen sus errores, o puede ser práctica, es decir, ya en el ejercicio del derecho, aparentemente neutral, pero que afecta de manera desproporcionadamente negativa a un grupo social en comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. Errores, pero se vuelven jurisprudencia, sí, ya ni me digas. Lo interesante de las jurisprudencias, pues bueno, es que en algún momento pues hay que seguir picando piedrita para en algún momento hacer que la Corte abandone esos criterios y como que le llegue la cordura, ¿no?
Entonces, la norma en apariencia es imparcial, por cuanto hace el tratamiento de aquello que pretende regular, pero en su implementación o en su ejecución se generan circunstancias que producen una afectación desproporcionada. Entonces, ya con eso podemos darnos cuenta, a ver, aquí tenemos una ley en apariencia imparcial o un solo artículo aparentemente imparcial. Es imparcial respecto a que trata, por ejemplo, ahorita que vamos a hablar de la ley del impuesto sobre la renta, pues ustedes la pueden leer y pues de qué habla la ley del impuesto sobre la renta. No habla en relación a discriminar directamente a alguna persona, no dice, no, tal persona, tal grupo vulnerable sí va a tener mayor carga fiscal. No es así. Más bien es una situación, pues ahora sí, como les decía, tácita. Al momento de implementarse, como vamos a platicar ahorita, y al momento de ejecutarla, es decir, que esta ley cobra vida, pues bueno, se generan las circunstancias que producen esta afectación desproporcionada, que da beneficios a unos sí y a otros no. ¿Qué nos dice el artículo primero constitucional? Ya lo hemos platicado chorro mil veces, lo vamos a seguir viendo porque esa prácticamente es la base de los derechos humanos en México, es con lo que abre nuestra Constitución, es el artículo, uno de los artículos que mayores reformas tuvo, y pues bueno, es el eje rector de toda esta reforma constitucional, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo primero en su último párrafo? Pues nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada. Y aquí vienen, ojo, todas las causales que contemplan nuestra propia Constitución por las cuales se puede motivar la discriminación, que puede ser el origen étnico o el origen nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, que aquí lo subrayé y lo puse en rojito porque es de lo que vamos a platicar el día de hoy, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como ustedes podrán ver en este último párrafo, pues bueno, la discriminación se puede dar por muchísimas cosas. Estamos acostumbrados a verla más por cuestiones de raza, por cuestiones de género, incluso por cuestiones de color. En México, pues últimamente ha habido por ahí una división. Creo que México, entre su polarización política, pues también ha sacado o ha salido a resurgir toda esta discriminación por muchísimas cosas. Incluso yo he notado no solo origen étnico o nacional y de género, que digo, esa ya la hemos platicado muchísimas veces, sino también hasta por edad, ¿no? Que ahorita están la generación de cristal, la generación de mazapán, la generación de concreto, ok boomer y ok millennial. Y entonces empieza un torneo de insultos y de enojos en Twitter, que porque en mis épocas era mejor y ahorita se educa muy feo, pero antes educábamos a golpes y bueno, empiezan todo un debate sobre qué generación fue mejor y pues bueno, yo no quiero y es muy común leer, ¿no? No quiero trabajar con millennials porque no saben lo que hacen, no quiero trabajar con personas mayores porque están en la antigua, no quieren adaptarse a la tecnología y bueno, también la edad es un factor para discriminación. Las discapacidades, que bueno, en eso ya se había hecho labor desde hace mucho tiempo. Realmente creo que el tema de las discapacidades, si bien aún tristemente todavía es pues ahora sí un lastre en cuanto a nuestra evolución como sociedad, es algo a lo que se ha puesto todavía un poquito más de atención. Condición social, que bueno, ya qué les puedo decir, también ustedes pueden ver en Twitter toda la discriminación que hay por condición social, entre los que se sienten que no tienen, entre los que se sienten más que los que no tienen, entre los que romantizan la pobreza y es que yo como mejor y es que tú comes peor. Entonces, la condición social también es un factor de discriminación. Las condiciones de salud, también nosotros no podemos, uno de los factores también ahorita, discriminar a una persona que tuvo COVID y eso lo vimos todos al inicio de la pandemia. Fue muy común y creo que lo vivimos más recientemente, de manera más significativa, cuando fue el boom del VIH, en los 80, cuando recién salieron las noticias sobre VIH y estaba este padecimiento ahora sí como noticia de primera plana. En su época pues se tenía miedo incluso de las personas que tenían VIH por el tema de los contagios, se les discriminaba en los trabajos, se trataba, incluso socialmente se les trató de apartar.
Ahorita con el COVID sucedió lo mismo. Tristemente a mí me resultó, me dije, estamos en pleno siglo XXI, ¿cómo podemos ser así? Pero bueno, el ser humano es como es. Hubo mucha discriminación hacia las primeras personas que resultaron positivas y que decían, incluso a mí me tocó en el fraccionamiento donde vivo, decían, bueno, es que allá hay un enfermo en tal lugar o en tal calle, y casi querían ir a ponerlos en cuarentena y casi querían poner una bandera afuera y, o sea, era como un poco medieval.